En este video vamos a cubrir todo lo que debería estar incluido en tu plan de acción para prepararte para rendir el examen CAPM en 2025. Vamos a distribuirlo en 5 pasos. Comencemos. El primer paso va a ser asegurarnos de que cumplís con los requisitos que PMI, el Project Management Institute, requiere para que los estudiantes puedan rendir el examen CAPM y, si lo aprueban, obtener la certificación CAPM. Entonces, revisemos exactamente cuáles son los requisitos que PMI impone para que puedas rendir el examen CAPM. Hay 2 requisitos para que puedas rendir el examen CAPM. En primera instancia, tenés que tener un título secundario. Y en segunda instancia, tenés que poder demostrarle a PMI de que tomaste un curso de preparación que al menos dura 23 horas. Cada hora te va a otorgar un PDU y vas a tener que presentarle visibilidad a PMI de que terminaste un curso que al menos tiene 23 horas de contenido relacionado a dirección de proyectos, obviamente. Pero no solamente dirección de proyectos. El paso 2 va a requerir que comprendas perfectamente qué temas van a estar incluidos en el examen CAPM o cuál va a ser el alcance del examen. Profundicemos un poco en esto entonces. La fuente de información más relevante para comprender exactamente qué contenido es examinable en el examen CAPM es el esquema de contenido que publica PMI. La última edición de este esquema de contenido fue publicada en 2023. Una pregunta común que recibo de mis estudiantes es: pero Felipe, si este esquema de contenido fue publicado en 2023, en 2025 tenemos que estar preparados para otro esquema de contenido. La respuesta es no. PMI va a publicar en alguna instancia un nuevo esquema de contenido y desde ese momento los instructores vamos a tener que preparar y ajustar el contenido para que ustedes, estudiantes, después del periodo de ventana, tengan que empezar a rendir exámenes que están alineados a la futura edición del esquema de contenido. Por ahora, si querés rendir el examen en el corto, tal vez mediano plazo, eso depende de PMI, tenés que mantener un poquitito alerta para asegurarte de que estás rindiendo el esquema de contenido más reciente. El más reciente por ahora es de 2023. Si seguís este canal vas a estar con visibilidad de cuando eso cambie. Probablemente pueda cambiar en el año que viene, el año del otro año, todo depende de PMI. Algo muy importante que quiero que revisemos en este documento es esta sección que especifica cuáles son los dominios que tenéis que tener claros para poder rendir el examen. Revisémoslos rápidamente de manera conjunta. Como debes saber en esta instancia, el examen CAPM es una excelente oportunidad para comenzar una carrera en dirección de proyectos, o si acabas de conseguir tu primer trabajo en dirección de proyectos, el examen CAPM te puede ayudar muchísimo a obtener visibilidad de las buenas prácticas que promueve PMI, el Project Management Institute, la organización más prestigiosa en la disciplina de dirección de proyectos. Entonces, vas a poder ver que el examen quiere asegurarse de que tenés mucha claridad en los conceptos fundacionales de la disciplina de dirección de proyectos. Por eso 36% de las preguntas van a estar relacionadas a esto. Después, el 17% de las preguntas va a estar relacionado a el dominio de predictivo. Alguna gente se refiere a predictivo como el enfoque tradicional de la disciplina de dirección de proyectos. Generalmente en este tipo de enfoques va a tener sentido hacer una gran planificación desde el comienzo para mantener el mejor grado de control a medida que nuestro proyecto evoluciona. Por otro lado, también un 20% de ágil, ¿no? Marcos de referencia ágil como Scrum, Kanban, este tipo de enfoques que se volvieron bastante populares en los últimos tiempos, con origen en la industria de software, pero que se también desplazaron a varias otras industrias. Y por último, este es un tema un poco controversial, alguna gente está muy contenta, otra gente está un poquito frustrada. 27% de la calificación va a depender de análisis de negocio. Vamos a profundizar un poquito en términos de cuál es la mejor bibliografía para poder aprender bien estos conceptos en el próximo paso.
Sigamos avanzando. El paso número 3 va a ser la preparación para el examen. Va a ser el momento en el que vas a tener que estudiar, aprender y familiarizarte con todos los conceptos que promueve el Project Management Institute para prepararte y para poder estar en buena condición de aprobar ese examen CAPM. Hay dos cosas en las que quiero que profundicemos alrededor del punto 3, el estudio. En esta primera parte del punto número 3, hablemos de la bibliografía. Los libros que publica PMI que van a ser relevantes para vos cuando estés preparando ese examen CAPM. En primera instancia, tenemos a la guía de los grupos de procesos. Esta guía se encarga de profundizar en la metodología predictiva que nos referimos antes. Generalmente va a ser una buena oportunidad para cuando tenemos una oportunidad en la que vamos a poder preparar o planificar la mayoría del proyecto desde el comienzo. Luego tenemos a el PM Book en su 7ª edición, que muy próximamente va a ser reemplazado por la guía PM Book 8ª edición, que ya fue publicado el primer borrador. Entonces en alguna instancia en el corto plazo PMI probablemente va a avanzar con directamente reemplazar la guía, la 7ª edición de la guía por la 8. PMI va a decidir cómo y cuándo lo hace, pero para que tengas visibilidad, este es el contenido examinable ahora, pero ya tenemos visibilidad de que PMI está avanzando en hacer una actualización. Tenemos después a la guía ágil. Esta va a ser la guía en la que PMI profundiza en todos los marcos de referencia ágil. Scrum, Kanban, Extreme Programming, ese tipo de metodologías. Y por último, la guía a el análisis de negocio. Un tema particular un poquitito desafiante que mis estudiantes compartieron un poquitito de frustración. Esta guía está solamente disponible en inglés. PMI solamente la publicó en inglés. Mi curso está disponible también en español, pero es una traducción que hice yo personalmente. Vivo en el Reino Unido, vivo en Londres, soy argentino, como te darás cuenta. Creo que estoy en buena posición de hacer esa traducción, pero para que tengas en cuenta, está solamente disponible en inglés desde PMI. En términos de la guía práctica de los grupos de procesos, como mencionamos en el punto anterior, esto va a significar el 17% de las consultas o las preguntas de tu examen. La guía PM Book 7ª edición, que va a consolidar todos esos conceptos fundacionales, es el más importante. 36%. Tenés que asegurarte de comprender perfectamente los puntos fundacionales de la disciplina de dirección de proyectos para poder pasar ese examen CAPM. Luego tenemos a la guía práctica de ágil. 20% de las preguntas del examen CAPM van a estar relacionadas a la guía práctica de ágil. 27% de las preguntas van a estar relacionadas a la disciplina del análisis de negocio. La segunda parte a la que me referí en el punto 3, la preparación o el estudio, va a conllevar que hagas el curso al que nos referimos para poder obtener esos 23 PDUs o esas 23 horas de preparación. Yo produje un curso que lo puedes encontrar en Udemy y vas a poder encontrar el link en la descripción del video. Ese curso cubre toda esta bibliografía que podés ver y absolutamente todas las cosas importantes que tenés que tener en cuenta para poder pasar ese examen y para poder efectivamente presentarte a rendir ese examen. Te vas a obtener una certificación de que completaste el curso y eso te va a permitir después avanzar con la aplicación. Ahora, avancemos al punto 4, probablemente el más importante que mucha gente subestima. Entonces, el punto número 4 va a ser practicar, practicar, practicar y practicar. Muchos de mis estudiantes llegan al curso pensando que la mayoría del esfuerzo va a ser estudiar. No es efectivamente así. Yo creo que el balance perfecto es hacer un 30% de estudio y un 70% de práctica. Es un loop en realidad estudiar y practicar, porque primero vas a estudiar, después vas a practicar, probablemente la primera vez en la práctica te vaya mucho peor de lo que pensabas y después te vas a dar cuenta que vas a tener que estudiar de vuelta para completar esos huequitos de la comprensión que te quedaron para después ir mejorando, ¿no? En ese loop de estudiar, practicar, estudiar, practicar, estudiar, practicar. El contenido es
muy extenso. Son muchas horas de contenido, entonces muchas veces tu cerebro va a estar ahí pensando, ah, listo, lo comprendo todo, lo comprendo todo, lo comprendo todo, pero después vas a ver que también hay cierta ambigüedad en el examen. Por lo cual, no es solamente que tenés que acostumbrarte al contenido, sino que tenés que también acostumbrar a la manera en la que PMI le gusta hacer esas preguntas. Obviamente, con las preguntas que vas a practicar no van a estar producidas por PMI, van a estar producidas por distintos instructores o distintos profesores que tratamos de simular la experiencia del examen, ¿no? Pero creo que lo hacemos bastante bien, pero vas a ver, te tenés que acostumbrar un poquitito a cómo el PMI le gusta hacer esas preguntas, porque puede ser un poquito confuso al principio. No te frustres si te va un poco peor de lo que pensabas al principio. Te prometo que si le metes y practicás y practicás y practicás y estudiás y llenás esos huequitos, vas a estar bien. Y eso nos lleva al punto número 5, cuando hayas llegado al correcto punto de práctica y estás listo para rendir ese examen CAPM. Y el quinto y último paso que quiero que cubramos en este video es el proceso de efectivamente aplicar al examen. Y sé que algunos van a estar, pero Felipe, acabamos de cubrir el paso número 3 y número 4, que cada uno de ellos demanda decenas de horas y este proceso solamente dura 10 minutos. Sí, exacto, son 10 minutitos que te va a demandar aplicar para el examen CAPM. Pero quiero que mencionemos unas técnicas o unas buenas prácticas que me parece que le resultaron muy útiles a mis estudiantes. ¿Cuándo aplicar al examen? Quiero que tengas en cuenta algunas variables importantes. Generalmente, una regla de dedo que se usa bastante para establecer cuándo podrías estar en buena condición de terminar de practicar y avanzar a aplicar para el examen. Cuando estás haciendo exámenes de prueba y tuviste al menos en los últimos 3 exámenes, contestaste más del 80% de las preguntas correctas. Esa es una buena regla de dedo para establecer cuándo estás en buena condición de aplicar al examen. También ten en cuenta una cosita que te puede llegar a hacer ahorrar buena platita. PMI te deja que cambies la fecha en la que vas a rendir el examen de forma gratuita si lo haces con un mes de anticipo o un mes de anterioridad. Por lo cual, asegúrate de que si te necesitas cambiar la fecha del examen, lo hagas antes de ese mes, así no tenés que pagar $70 o lo que sea por cambiar la fecha porque no pudiste cumplir el plazo, ¿no? Entonces, tratando de darte visibilidad de plazos, ¿no? De cuánto tiempo generalmente se demoran los estudiantes en preparar todo lo que acabamos de descubrir en estos 5 pasos. La regla de dedo es entre 6 y 12 semanas. Eso es lo que generalmente todos los profesores tratamos de sugerir. Obviamente va a depender de la cantidad de horas que vos le puedas dedicar a la preparación del examen. Si podés meterle con buena intensidad, que podés meterle 2-3 horitas por día, probablemente 6 semanas sea un buen periodo. Tal vez el fin de semana le querés meter algunas horitas más que eso. Y después, si meterle 1-2 horas es lo máximo que vas a poder hacer. Métele un poquito de huevo el fin de semana y probablemente si esa es tu disponibilidad, 12 semanas sea un periodo un poco más apropiado que eso. Más de 12 semanas introducís el riesgo de que te empieces a olvidar el contenido y te va a pasar. Varios estudiantes me comentaron que les pasó eso. Así es que jugá un poquitito con esa variable, depende de cuánta garra le puedas meter. Saca tu propia conclusión. A mí personalmente, si me preguntas, me gusta la intensidad. Me gusta hacerlo rápido, practicar, pum. Te invito a que pienses cómo lo querés hacer vos. Espero que el video de hoy te haya ayudado. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal. Y si vas a rendir el examen CAPM, te deseo la mejor de las suertes. Mucha suerte. Estoy seguro de que te va a ayudar muchísimo a progresar tu carrera. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.